Buenas tardes, padres de familia. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio, como lo planeado, a la escuela de padres del mes de agosto. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Luis Felipe Londoño. Él está que activa su cámara para que lo puedan ver. El día de hoy, entonces, ahí también vemos en la cámara a Jenny Andrea Ramírez, la psicóloga encargada de bachillerato, y a Simón Pérez Villalba, el practicante de psicología, y como se los mencioné anteriormente, nos acompaña Luis Felipe Londoño. Vamos a proceder a hacer la oración y ya pues le damos la palabra a Luis Felipe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Papás, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a esta escuela de padres. Entonces nos vamos a disponer en esta tarde, vamos a entregar esta tarde en las manos de Dios para que Él ilumine y también ilumine a Luis Antonio, para que pongan Él sus palabras y ilumine a cada una de sus familias. Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cada uno en su casa, sus familias, vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos pues como a disponer a hacer la oración. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser el ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezcan ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros niños y niñas y jóvenes para que crezcan el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la felicidad en todas nuestras familias, especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o alguna dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. San Marcos, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces los dejo como Caterine ya nos había presentado. Nos quedamos con Luis Felipe Londoño y él nos va a estar acompañando en la tarde de hoy. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bien, Sí, señor. Súper bien. Gracias, muy bienvenidos, muy buenas tardes. Mientras voy aquí saludando, voy a buscar aquí para compartir la ventana para que vean unas diapositivas y pueda ser más ameno el encuentro acá. Muy bien, muchas gracias. Ahí ven la pantalla de la diapositiva. Sí, señor, súper bien. Le puedes, si quieres, ampliar porque vemos todo lo demás del panel de control. Ahí sí, Ahí está súper. bien, listo. Bueno, gracias primero que todo al Colegio San Marcos, a quien quiero muchísimo. Allí tuvimos nuestra hija Ana María y yo, también tuvimos una sobrina, Valentina. Queremos mucho pues el Colegio San Marcos. Muchas gracias por habernos invitado. También pues quiero muchísimo a Jenny, a la psicóloga Jenny, a la psicóloga Catherine, que fueron estudiantes mías de la universidad. Yo soy el jefe de programa de La Salle de psicología. También tengo un centro de psicología que se llama Centro de Psicología Integral. Y pues los saludo en esta tarde. La idea es que pasemos un rato agradable, más o menos una hora. Voy a hablar de la manera más amena posible para que ustedes se entretengan, hagan de cuenta que van en su carro particular o están viendo un video en la noche o están escuchando Blue Radio o están escuchando a Sánchez Cristo, en fin, bueno, no soy Sánchez Cristo tampoco, pero la idea es tener un rato agradable alrededor de esta temática que es muy importante. O sea, en este momento estamos de pronto un poquito inundados de oír hablar de coronavirus, porque todo se volcó allá, todo es coronavirus, coronavirus. Yo aquí les quiero, aunque así el título tenga, salud mental en época de pandemia, es más salud mental que época de pandemia, ¿cierto? Y es más que empecemos a preocuparnos y a pensar en nuestra propia salud mental y la salud mental de nuestras familias. Es un tema bien chévere, interesantísimo. Bienvenidos padres, madres de familia, bienvenido al Colegio San Marcos. Gracias por invitarme a este espacio. Entonces voy a arrancar con esta frase que dice allí, digamos, esta caricatura. Ojalá la gente entienda
que la salud mental es tan importante como la salud física. Si tener fiebre te impide hacer cosas, también la ansiedad y la depresión y otras cosas de la salud mental también te impiden hacer cosas. Hoy por hoy, miren este escenario tan chévere y no tan chévere. Empiecen a pensar cuando les hablo acerca de qué pasa por nuestra mente, porque en este momento muchos estamos o hemos estado durante 4 o 5 meses preocupadísimos por el tema de nuestra salud física. Hoy por hoy, en el planeta, 4.400 millones de habitantes estamos en cuarentena. Más de 2.300 millones de niños no van a la escuela en este momento, no van al colegio en este momento. Por primera vez en la historia de la humanidad, y nadie estaba preparado para este confinamiento tan global. Hemos tenido cambios imprescindibles, sin precedentes, en la economía global y en la manera de relacionarnos unos con otros. La palabra clave de hoy es incertidumbre. Y ahorita lo vamos a ver cuando les empiece a contar un poco acerca de lo que pasa en nuestra mente el día de hoy, con todo este cuento que hemos traído. ¿Qué es lo que pasa cuando enfermamos mentalmente? Simplemente así a grosso modo es que viene una crisis, no estamos preparados para la crisis, es como si no tuviéramos las defensas listas en nuestra mente, no tenemos la estrategia para resolver esa crisis y empieza un proceso mental que ahorita les cuento qué es lo que pasa. Este es un primer contexto externo. Segundo contexto, contexto interno, que para todos es muy común. Reconfiguramos el espacio. Miren esto, para muchos es muy común. Casa, trabajo. La casa es el trabajo es la casa. Los que gozamos de tener 2 pisos en la casa, pues incluso una anécdota muy charra es que los perritos míos están todo el día aquí abajo conmigo. Y mi esposa que trabaja en el segundo piso, apenas ella baja y termina a las 6 de la tarde de trabajar en el computador, los perritos la saludan como si llegara del trabajo. Eso es muy, muy bonito porque empezamos a reconfigurar la casa de una manera totalmente distinta. Nuestros espacios empezaron a adaptarse de una manera distinta. Ahora los que tienen niños chiquitos, me imagino yo, pues que no tengo niños chiquitos ya, esto ha sido toda una locura, ¿cierto? Yo tengo un amigo que tiene una niña, Sofía, de 7 meses, y yo le dije, y un niño de 2 años, y le digo yo, qué tan bacano que a vos te tocó la licencia de paternidad larga. Y él me dice, hermano, qué tan bacano, estamos que nos enloquecemos aquí en la casa, porque estos niños ya no pueden salir, nosotros nos morimos de miedo de sacarlos. Esto ha sido una locura. El fin de semana me gusta mucho montar en bicicleta y este fin de semana que apenas abrieron espacios, salí a montar en bicicleta y subí por allá por el Escobero. Y no sé si ustedes salieron, de más que sí, ahorita lo comentaremos. Y era muy charro porque yo pues hace muchísimos años, por ahí 15 años salgo en bicicleta casi que todos los fines de semana y me encontraba con familias completas, o sea, familias de el niño, la niña, el otro niño, papá, mamá, ¿cierto? O sea, familias completas haciendo deporte y ejercicio al aire libre. Eso no lo ve uno en los fines de semana, eso no lo ve uno. De pronto en la ciclovía, de pronto uno con lo... Pero no, o sea, hay una reconfiguración de los espacios. Hay un aumento de conflictos familiares. Incluso me comentaron acá muy curiosa, al principio de esta pandemia, que hablaba yo con un señor aquí del frente que se tuvo que pasar de la casa porque no pudo seguir pagando el arriendo y me decía el del camión, le decía el del camión, yo me he metido, llegué y les pregunté, bueno, ¿y qué? Entonces el del camión decía, no, es que nosotros hemos tenido mucho trabajo. Y yo, ¿y por qué tanto trabajo? Me decía, no, es que los divorcios han aumentado mucho. O sea, los divorcios, entonces, ¿quién aumenta el trabajo de los camiones de trasteo? Bueno, hay un mayor nivel de estrés y ansiedad en todos. Algunos lo quieren esconder de una manera, otros de otra, otros disfrazar. Por ejemplo, me decía una amiga que es médica y que trabaja todavía en maternidad en la clínica de UPB. Me decía Felipe, y me contaba pues toda la anécdota de cómo tienen que hacer ellos para quitarse ese traje, para no contagiarse, porque pasó de ser de médica de maternidad a ser médica de COVID por tanta cosa. Y,
y me dice, mi hermanita que tiene 26 años y que nunca en su vida ha tocado ni una pesa, ni una bicicleta, ni un gimnasio, ahora le dio por volverse Gloria Fit. Estoy inventando cualquier nombre, Gloria Fit. Entonces, esta Gloria Fit, llegan unos amigos en camioneta y salen y se van a montar palmas para arriba. Y esta otra pobre que es médica, que está en ese contexto día a día, está con el pelo parado. ¿Qué es eso? Reacciona al estrés y la ansiedad. La mente empieza a buscar una escapatoria diferente. O sea, el que empieza a buscar recursos que no tenía. Miren dónde los busca. O sea, personas que decían, no, es que a mí el ejercicio no me gusta. Uno basta con sacar los perros por aquí por la unidad. Yo vivo aquí en Envigado también. Y basta uno con darse una vuelta por los garajes a esta hora más o menos. Y está todo el mundo ahí con el gimnasio afuera. Gente que uno nunca veía haciendo gimnasia. Y la gente empieza, no, es que y empiezan a sacar, es eso, es la ansiedad y el estrés, y la mente tiene que buscar otras cosas. En esta época surgen ese tipo de cosas. Uno dice que, ay, nos aumentó el trabajo. Pues, de todos modos, disminuyó el transporte de uno en bus o en el carro a la oficina porque está aquí en la casa en su mayoría, los que tuvimos la suerte de poder estar en casa. ¿Por qué aumentó el trabajo y por qué aumentan las responsabilidades académicas? Pues por las académicas, porque no me lo imagino de verdad uno, y ustedes los considero muchísimo, y a los profesores los pongo en un altar. En esta época es increíble. Yo en el centro psicológico tengo dos psicólogas que son psicólogas infantiles y neuropsicólogas, tengo dos, y ellas cuentan que hacer una consulta con un niño por virtual, eso es un total caos. O sea, concentrarlo un rato a un niño que tiene problemas de TDAH o de hiperactividad, en fin, eso es un reto de titanes. Entonces aumentaron los deberes laborales porque pues a mí aquí me toca, y a todos les pasa, obviamente, cocinar, lavar. Los viernes en la noche se convirtieron no son viernes de coronavirus, son viernes de dejar la casa organizada, porque pues yo tenía empleada de servicio, yo le dije no vuelva y le estoy pagando, y la empleada sigue en casa desde hace 5 meses y no viene. Algunos otros sí, otros pacientes nos han contado en consulta que, ay, es que la empleada me pegó el coronavirus. Otros dicen, no, yo no la dejo aunque me lo pegue. Otros vienen y encerraron a la empleada para que no saliera. O sea, hay un desorden total en el mundo en este momento, de muchísimas cosas que pasan. A mí la empleada me decía, llama Tilsa, y Tilsa me llamaba hace 3 meses y me decía, Felipe, es que ya va a empezar la época de lluvias, y me dijeron que las lluvias se llevaban el coronavirus, ya puede volver a trabajar, está que se enloquece en la casa. La señora quiere volver a trabajar, ¿cierto? Aunque le pagamos y todo el cuento, y tiene su seguridad social. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces hay reducción de espacios de descanso porque empezamos a reacomodar la vida. Hay aumento de síntomas de tristeza, de inseguridad, más irritables nos vamos volviendo. Hay inquietud frente a la contaminación, hablando pues del virus, mucha inquietud, mucha incertidumbre. Al principio que sí tapabocas, que no tapabocas, temor a contagiar a alguien de la familia, o sea, todo un contexto súper teso. Bien, miren esta lámina que vemos acá con el cerebro. Ahí me voy a enfocar en esta charla. Les voy a pedir el favor, ya les conté un poquito de contexto, ahora les voy a contar un poquito de historia, un poquito de historia acerca de lo que hemos vivido, y después vamos a ver el tema del funcionamiento de la mente en esta época, ¿sí? Ven ahí la imagen del cerebro, ¿cierto? Alguien que me diga que sí. Señor, ahí la estamos viendo, la mente y todas las demás. Bien, gracias. Sí, sí, se ve. Gracias. Entonces, fíjense que hoy hay unos retos, unas realidades, unas renuncias, unas estrategias nuevas en época, yo prefiero llamarla época de transformación social, ¿sí? Hay un tema que ahorita vamos a hablar de él también, y es un tema que al principio de esto y en todo momento ustedes escuchan, no, si es que saliendo de eso usted no se leyó 4 libros, no hizo deporte, no logró sostener 5 familias, montar un negocio nuevo, en fin, etcétera, etcétera. Usted no hizo nada y perdió el tiempo, o sea, no aprovechó esto. Unas estrategias nuevas. Por allá alguien con el micrófono. Recuerden, por favor, don Luis y Eduard Molina, apagar cámara y micrófono. Muchas gracias. Bien, sigamos. Entonces, hay unos retos y unas realidades, pues porque hay que hacer renuncias. La mente está en una época de transformación social, la sociedad se está transformando en este momento.
Hay temor a perder amigos, temor a perder familiares, abuelos, temor a contagiarse. Y el problema no es que todos tengamos temor. Si todos tuviéramos temor y manejáramos el temor de la misma manera, no pasaría lo que pasa entre la médica de coronavirus y la hermanita Gloria Fit, ¿cierto? No pasaría esa fricción, no pasaría, porque estarían todos alineados y todos encerrados, sería mucho más sencillo. Pero empezamos entonces, hay un montón de cosas, porque temor a perder cosas, temor a perder el empleo, temor a la reducción de salarios, familias con conflictos nuevos, quién de mi familia se enfermará, temor al contagio, temor a los conflictos de pareja, ¿cierto? La vida nos cambió de un momento a otro. Y esta frase es crucial, o sea, nos cambió de un momento a otro. ¿Qué pasa cuando la vida nos cambia así, de un momento a otro? O sea, cuando se muere un ser querido. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hace mucho tiempo nosotros, hace ya 5 meses, por allá en marzo, veíamos que venía un bendito virus y decíamos, uy, veamos por televisión, es un virus, esos pobres chinos, ojalá eso nunca llegue aquí, ojalá pase como el SARS. Veíamos en los medios de comunicación que rápidamente llegaba a Australia, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, y dijimos, hombre, ojalá esto nunca nos toque. Y veíamos que se acercaba y que como que, y decíamos, pobres americanos, pobres italianos, pobres centroamericanos. Y vimos que llegó a Bogotá, que llegó a Río Negro, José María Córdoba, nuestra ciudad. Empezamos a decir, uy, Medellín sí maneja bien todo esto. Íbamos muy bien. En Envigado ni se diga, teníamos un contagiado diario o cero. Íbamos súper bien. Enfermos, estábamos encerrados, aplaudían los médicos a las 7 de la noche y aquí en Envigado escuchábamos los aplausos, a mí me daba como medio escalofrío porque sonaba como a película de terror, muy bacano y todo, pero yo lo veía relacionado con lo que había pasado en Italia, que si bien aquí los médicos también son héroes porque les ha tocado dificilísimo, pues en Italia veíamos que habían muertos colectivos, en fin, un montón de cosas. Empezaron también a aparecer un montón de gente como de medio secta a decir que no, que esto era un negocio, que bueno, un montón de cosas todas raras y todo eso desde la mente para poder salir de allí, ¿cierto? Puras estrategias de escape para poder salir de allí. Y empezamos a ver economía fragmentada, pobres cada día más pobres. Ya no veíamos gente en los semáforos, o si salíamos y veíamos una persona en el semáforo, decíamos, ¿quién le va a comprar a esto un chicle? ¿Cierto? Entonces la vida nos cambió de un momento a otro. Un montón de decisiones nuevas. Primera cuarentena. Pensábamos que si nos quedábamos quietos en la casa, 20 días, esto pasaría, pero no. Aquí estamos después del 24 de marzo hasta el 13 de abril. Hoy es agosto y aquí estamos sin una curva plana a la vista para Colombia y sin una medicina que nos resuelva el conflicto a todo esto. Casos en aumento, llenos de incertidumbre. Miren qué panorama tan raro le ha tocado a la mente. Y miren que lo digo a la mente porque no quiero involucrarlos a ustedes en un discurso negativo o negativista, sino que es la mente a la que le ha tocado afrontar un montón de cambios. Al principio dijimos, los más de buenas, empezamos con mucho optimismo, estábamos en casa disfrutando del teletrabajo, trabajo en casa, de pantuflas, bata levantadora, veíamos pasar los días, nos volvimos adictos a las noticias, a las redes sociales, mientras en los intervalos trapeábamos, barríamos y sobre todo lavábamos platos como locos. Mucho fue un fruto de un producto de todo esto y fue crear cocina nueva. En redes sociales veíamos los chefs que mostraban su cocina, bueno, un montón de cosas. En muchas casas también otros panoramas y era que pues perdieron a su empleo, enfermaron, perdieron a los seres queridos. A nuestras mentes hoy le ha tocado hacer unos ajustes tremendos. O sea, la estrategia que ha tenido que usar nuestra mente, aunque es intangible, ha sido supremamente alta. Y quien esté hoy con buena salud mental todavía en el centro de psicología nuestro, aumentaron los pacientes de una manera increíble. O sea, tengo psicólogos con casi el 30% más de pacientes y gracias a Dios les hemos podido ayudar, ¿cierto? Pero es la salud mental la que está en crisis. El índice de suicidio aumentó. El pico hoy está en nuestra puerta, hoy agosto, finales de agosto, y nuestra salud mental, ¿cómo está? ¿Tú te has preguntado hoy cómo está tu salud mental? ¿Cómo identificar que mi salud mental está bien o está mal hoy? Pregúntense eso y ahorita hablamos sobre eso. Este fin de semana abrieron todo, como les comenté ahorita, miren todo lo que les conté ahora, o sea, todo el mundo salió a hacer deporte.
Llevamos 4 o 5 fines de semana encerrados y todo el mundo salió, familia. Bueno, en definitiva, todo esto implicó y aún lo sigue haciendo, implicando que renuncias, tomas de decisiones en sentidos diferentes a lo acostumbrado, nuevas, grábense esto, nuevas decisiones. Las estrategias de adaptación que ha tenido nuestra mente no ha sido poca, o sea, es un tema de que nuestra mente ha sido muy fuerte. Puede que para algunos que estemos mitigando los cambios con el uso de tecnología, con la preparación de ricos platos gourmet, con el deporte en casa, con la activación de hobbies, etcétera, los cambios de nuestra mente se han podido disfrazar un poco con mayor facilidad, pero para otros que han tenido que enfrentar todo lo que les conté ahorita, la soledad misma, el desempleo, la congelación de sus contratos, la incertidumbre, esto no ha sido fácil y han sido realidades muy complejas. Hoy nuestra mente podría, la de todo el mundo, estar en crisis. Nuestra mente hoy está en duelo. Claro, claro, nuestra mente está en duelo. Hay una ruptura. El duelo no solamente es la muerte de alguien, el duelo se da ante la crisis, ante el cambio. El verdadero reto entonces hoy es asumir esos duelos que la nueva dinámica nos muestra como una nueva realidad latente que nos acompaña. Es decir, el duelo hoy, más que nunca, como fuerza. Porque nos sacaron de la rutina, nos sacaron de la zona de confort. Nuestra mente está en estos momentos haciendo duelos, renuncias grandísimas. Cuando hay duelos se dan muchísimos cambios y cuando hay cambios se dan crisis. Y hablemos de la crisis. ¿Qué es la crisis? Crisis viene de la etimología griega, que significa ¿qué? Decisión, discernir, discernimiento, peligro, oportunidad, es decir, cambios. O sea, ¿qué es crisis? Cambios. Nuestra mente hoy está en duelo y está en crisis. Nuestra mente está en crisis porque crisis es un momento en la vida de alguien que se debe enfrentar de manera impostergable, o sea, ya, una situación de conflicto que proviene de diversas causas. Es impostergable, ya, sí o sí, tenemos que enfrentar desde nuestra mente con acciones el tema del coronavirus, el tema de la pandemia, el tema de nuestra salud mental, y la mente empieza a generar recursos, como Gloria Fit, por ejemplo. Nuestra mente empieza a generar recursos y estrategias que si no las tiene y fracasa, nuestra salud mental se quiebra. Y se empiezan a dar todas estas otras palabritas que aparecen allí en la diapositiva, como depresión, ansiedad, estrés, etcétera. La etiología, el principio de una crisis son muy variadas. Por ejemplo, el hambre, el desempleo, la libertad, pérdida de la libertad, la incertidumbre, el mismo coronavirus. Es una etiología, una causa de la crisis. Es decir, la crisis del coronavirus hoy genera otras crisis y es importante reconocer el funcionamiento de la mente para evitar y detener las crisis derivadas de la crisis principal, porque si no se nos forma una bola de nieve. Es decir, la crisis principal, ¿cuál es? Coronavirus. ¿Y qué va saliendo de abajo? Familia. O sea, no tomes decisiones importantes en momentos tensionantes. Vamos a postergar un poquito cosas y a vivir el día a día. Eso es una de las recomendaciones que les voy a dar ahorita más adelante. Vivir el día a día, un día a la vez. Nuestras áreas pueden estar en crisis y tenemos que empezar a equilibrarlas para que esas áreas estén estables y los recursos de la mente puedan funcionar como estrategias de la mente frente a esas nuevas situaciones que no teníamos contempladas antes. Esa situación de crisis somos incapaces, se los dije ahorita, de resolverla con nuestros mecanismos habituales de solución de problemas. ¿Por qué? Es como si me secuestran. Yo entro en crisis porque estoy encerrado. Ah, te habían secuestrado. No, ¿qué será más fácil? Si cuando te secuestran por tercera vez, miren que eso es muy mordaz, pues, me perdonan. Si te secuestran por tercera vez, pues obviamente es aburridor, pero ya sabes, como cuando te atracan. Ah, a mí ya me han robado 3 carros. Cuando te roban el primero te dio más miedo. O cuando te montaste en una montaña rusa te dio más susto la primera vez que la segunda y la tercera. Cuando un niño camina por la grama descalzo, hagan el ensayo y pongan a un niño a caminar por una manga de un patio de una casa descalzo, el niño pequeño de 2 años se pone a llorar y se queda inmóvil. ¿Sí? Si un adulto camina por una manga, ¿qué pasa? Nada, activa sus recursos, de pronto está descalzo, entonces de pronto listo, no voy a pisar una tuna, no voy a pisar un animal, pero camina y hasta lo disfruta de pronto, ¿cierto? Entonces nuestros mecanismos habituales de solución de problemas que entran en conflicto con la nueva crisis. Es decir, explicado de otra manera y más profundo, un poquito, profundicemos un poquito más. De una crisis, una persona puede salir mejor o peor librado. Se sale mejor
cuando las nuevas estrategias de afrontamiento tienen éxito. Miren, nuevas estrategias de afrontamiento tienen éxito. Y se sale peor cuando esas estrategias de la mente fallan. Porque si un mismo ladrón va y atraca a dos personas distintas con la misma estrategia de robo y el ladrón asesina a uno y al otro lo deja vivo pero le roba, ¿cierto? ¿Por qué? Por la estrategia de afrontamiento del otro, o del uno o del otro víctima, ¿cierto? Porque la estrategia de afrontamiento puede hacer que entre en defensa la estrategia de afrontamiento del ladrón y que el ladrón se sienta tan amenazado que llegue y dispare. Pues podría pasar, ¿cierto? Porque la estrategia de afrontamiento de uno y del otro es diferente. ¿Ves bien? Entonces, cuando esas estrategias de afrontamiento fallan, se sale peor librado. De ahí la importancia de esas estrategias de afrontamiento, pues no son óptimas, pues cuando no son óptimas, podemos llegar a detonar crisis en nuestra salud mental. ¿Y cómo se traduce eso? En emociones. Si hay una emoción de segundo orden, como la ansiedad, la depresión, el estrés, a eso le llamamos patologías mentales. Y usted debe ir al psicólogo porque ya tiene depresión. ¿Cómo identificamos una depresión? Personas que pueden tener de pronto, no quieren de verdad salir, no son capaces de, incluso se niegan a bañarse en el día a día, están totalmente desanimados y desanimados, están llorando constantemente, han tenido de pronto intentos de suicidio o ya tienen de pronto hereditariamente o por familiares personas que han tenido ese tipo de patologías, ¿cierto? Entonces, ansiedad, depresión, enfermedades mentales en general pueden llegar a sufrir cuando las estrategias de afrontamiento fallan. Dicho de otra manera, cuando llega un evento que no esperamos, es decir, cuando la gente recibe una información disonante con la que tiene previamente establecida, se genera lo que llamamos una disonancia informacional y se da lo que hemos hablado todo el tiempo, la crisis. Y una crisis que no está bien manejada con adecuadas estrategias de afrontamiento puede caer en patologías de la salud mental. Y eso genera que la persona se sienta vulnerable y sea más susceptible a sugestiones. Miren, por ejemplo, eso es bien importante. Gloria Fit, sugestiones. A los amigos, venga, vamos a montar en bicicleta. Se sintió bien porque pues estamos estresados y tal. Entonces siguió montando en bicicleta. ¿Por qué? Porque somos sugestivos. Entonces por eso es que podemos llegar a decir en este momento, pues son trampas de la mente. Cuando esto pase, seré mejor ser humano. Yo eso lo llamo, como diría mi suegra, promesas de madre pobre, ¿cierto? Cuando esto pase, vas a volver a ser el mismo. Es la trampa de la mente. Pensamos que podemos cambiar porque tenemos ansiedad y estamos angustiados, pero la mente es muy estable, muy estable. O sea, desaprender es lo más difícil. Y estable quiero decir es que hemos aprendido unas cosas durante muchísimo tiempo y ahora desaprenderla es muy difícil. Entonces, lo recomendable, ¿qué es? Lo recomendable es no hacer cambios muy grandes en esta época. O sea, si quiere hacer deporte, pues obviamente haga. Pero, ay, no, yo voy a vender la casa. No, cambios no. O sea, pilas con esas trampas de la mente, sino buscar estabilidad y rutinas o hábitos saludables para mantener nuestra mente ocupada con lo que ella es capaz de resolver en estos momentos. O sea, no le pongamos más estrategias a la mente que ya está suficientemente cargada con las nuevas estrategias que ha tenido que generar para superar y enfrentar esta bendita crisis. Pues de lo contrario podría ocurrir que nos autoexigimos, miren esta palabra, ahí está en la diapositiva, autoexigimos mucho y como cuando exigimos al motor de un carro en una loma muy empinada, ¿qué pasa? Se funde. ¿Y entra qué? El estrés. ¿Y entra qué? La depresión. ¿Y entra qué? La ansiedad. ¿Y entra qué? Un deterioro de la salud mental. Y es ahí donde pueden aparecer las enfermedades de la mente. Dicho de otro modo, aparecen entonces sucesos inesperados, ya lo mencionamos, el estrés, la ansiedad, hasta la depresión. Hablemos un poco sobre estas tres enfermedades. El estrés es una enfermedad, y se da cuando, perdón, toma agüita. El estrés se da cuando hay una percepción de sobreexigencia. Nos exigimos más allá de lo que podemos soportar. Es un estado de cansancio mental provocado por un rendimiento superior al normal. Por ejemplo, el síndrome del burnout, sensación de quemarse en el trabajo, sensación de no ser capaz de alcanzar todo lo que quiero hacer. Entonces, en esta época del coronavirus, por ejemplo, ¿qué nos supera a nosotros mismos que nos puede causar estrés? Tareas con hijos. Por ejemplo, en la universidad le dijimos a los profesores, en la Salle yo le digo a los profesores, les dije, miren,
prioridad, salud mental de los estudiantes. Secundario, exigencia para los estudiantes. O sea, que va a ser un año más difícil, sí, pero la exigencia es secundaria en este momento. A la mente hay que quitarle exigencia, porque si no, no se da ni el aprendizaje ni lo otro. Primero la persona en esta época y después la exigencia, porque si no, lo otro no se va a dar. Eso hay que trabajarlo muy bien, incluso desde la pedagogía. Con los niños en casa, el trabajo, los platos que hay que lavar, el deporte de autoexigencia, la sola decisión de salir y no salir, solo la decisión de cuando salgo, cómo ponerme el tapabocas, lo torpe que puedo ser saliendo porque no tengo las estrategias tampoco suficientes para enfrentar el mundo que no estoy acostumbrado a enfrentar con un bendito tapabocas, con una máscara, con un relacionamiento con el otro. Yo, por ejemplo, veo en las películas, me he visto 1000 series de Netflix y me veo una película y veo dos personas que se están abrazando y yo, ay, pues madre, no se abracen, yo sé que a ustedes les pasa. Estrategias de la mente. Entonces, una cosa muy importante es que aumentan con la autoexigencia, y grábense esto, con la autoexigencia aumentan en cualquier ser humano los niveles de cortisol. Y los niveles de altos de cortisol químicamente, ¿qué generan? Ansiedad y depresión y estrés. Entonces, el nivel de alto de estrés genera alto cortisol y el alto cortisol nos lleva a la ansiedad y el estrés. Y cuando menos pensamos, es un enemigo muy invisible porque son trampas de la mente. O sea, esto es un cáncer mental, ¿sí? Esto es súper invisible. Entonces, esto llega de manera sorpresiva y cuando ya menos pensamos, estamos envueltos y no sabemos cómo salir. Hablemos de la ansiedad. Es un estado emocional que se activa ante la percepción de peligro o amenaza. Siento peligro, activo ansiedad. O sea que es un estado emocional que hace que yo utilice estrategias de reserva que se activan ante la percepción de falta de control o ante la predicción. Es decir, no hay ante la intolerancia o la incertidumbre de lo que va a pasar. Esta emoción también puede generar alteraciones físicas, o sea, la ansiedad, sudoración, taquicardia, temblor. ¿Han sentido de pronto ansiedad en esta época? Yo creo que sí. A propósito de la ansiedad, cuando tu mente interpreta las situaciones como hechos, por ejemplo, voy a estar atrapado durante meses y años en casa. Por eso los que somos futuristas, no es que la vacuna no llegue en 2 años, no es que la vacuna no llegue en un año, un día a la vez, ¿cierto? A lo mejor en un año no va a estar vivo, a lo mejor en 6 meses sí llegó, a lo mejor, no sé, llegó Jesucristo bendito y quitó esto, no sé. O sea, muchas cosas pueden pasar, pero el hecho de ser predictivos del futuro solamente aumenta la ansiedad. Entonces, no se vaya para el futuro. ¿Sí? Y si me voy para el pasado, depresión. Entonces, pensamientos. Voy a estar atrapado durante meses en casa. Mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar medicamentos para la ansiedad. Otros pensamientos son, estos pensamientos, perdón, estos pensamientos son los que van a activar estados ansiosos que podrían llevarme vuelvo a la palabra inicial, crisis. Observen cómo la crisis me lleva a pensamientos ansiosos, porque estoy en duelo, y en el duelo aparece la crisis. ¿Qué hacer para evitar entonces la ansiedad? Importante buscar pensamientos adecuados. Ejemplo, hoy estoy bien, estoy vivo. Traer a la mente al presente, es decir, es importante eliminar pensamiento inútil e identificar pensamientos útiles para tu bienestar y tu buena salud mental, elegir estrategias que alejen esa ansiedad. No se trata solamente de pensar positivamente, ¿no? Eso es tema del coaching, no, piensa positivo, sé bueno, no, es saber manejar las preocupaciones. ¿Qué es una preocupación? Una preocupación puede ser realista y modificable. Entonces debemos, si la preocupación es realista, debemos aceptarla. Y si la preocupación es irrealista y es modificable, tenemos que hacer un plan, ¿cierto? Entonces, si la preocupación es realista y no la puedo modificar, hago una aceptación emocional. Por ejemplo, me da cáncer. Tengo que hacer duelo y aceptarla. ¿Va a doler? ¿Voy a llorar? Claro, claro. Entonces, y cuando tenemos preocupaciones poco realistas, a eso lo llamamos pensamientos inútiles. Entonces, hágale algo que llamamos en psicología cognitiva, hágale distracción.
ubique el pensamiento aquí y ahora, ¿sí? Hágale distracción. Entonces, realistas e irrealistas, modificables y no modificables. Observen cómo nuestra mente entonces toma la crisis y las convierte en enfermedades mentales. Eso es salud mental. Coronavirus, duelo, crisis, y agarramos la crisis y las convertimos, nuestra mente, en enfermedad mental, depresión, ansiedad, estrés. La clave entonces está en saber manejar la crisis y elaborar duelos. Y las renuncias que van apareciendo, irlas manejando poco a poco. Hoy estamos realizando cambios y para nosotros es difícil cambiar, para la mente es difícil cambiar porque está acostumbrada a trabajar bajo principios y rutas establecidas. Y cuando le ponemos y le decimos, tome otra carretera para procesar la información de manera distinta, ahí mismo aparecen señales automáticas y esas señales automáticas afectan nuestra salud mental. ¿Cómo se llaman esas señales de alerta? Estrés, ansiedad, depresión. Por ejemplo, cuando estamos ingresando en el periodo de adaptación a un grupo nuevo, cuando su niño o niña ingresa a un grupo nuevo, cuando usted ingresa a un trabajo nuevo, ¿cómo somos? ¿Súper ágiles y súper rápido? No, puede que estemos muy animados, pero somos más lentos, más tontos, cometemos más errores. Cuando estamos en una relación de pareja nueva, enamorados, somos de una torpeza terrible. Nos vamos muy bien dándonos picos, pero de ahí para adelante, torpeza terrible. Hoy nos metimos no solamente en un trabajo nuevo, en una relación nueva, no, nos metimos en un entorno nuevo y los medios de comunicación nos lanzan y nos bombardean con malas noticias, con frases como debes reinventarte. Y de inmediato entramos a periodos normales, que son normales, periodos de autoexigencia. ¿Qué pasa con la autoexigencia? Sube cortisol, sube ansiedad, sube depresión, sube estrés. Autoexigencia. Entonces fíjense que las palabras que tengo allí en la diapositiva, que cuáles son, léanlas. Depresión, estrés, ansiedad, crisis, estas palabras son las claves acá. En otras palabras, cada persona tiene su propio proceso de cambio y ritmos. No todos vivimos el duelo de la misma manera, ni tampoco enfrentamos las crisis de la misma manera. El reto entonces es también saber respetar su propio duelo y el proceso del otro y del mío. Yo no me imagino hoy, o sí me lo imagino porque también lo he vivido, qué pasa con los que tienen hijos adolescentes que ya tienen su noviecita, su noviecito, quieren ir a la casa pero no pueden y las hormonas llaman. Bueno, es un cuento también, o sea, para todos ha sido un cuento esto, este tema del relacionamiento humano. El solo hecho de pensar que tenemos que hacer cambios drásticos, profundos, de 360 grados, nos llevan a autoexigirnos y por ende al estrés. En conclusión, se trata de entender que los cambios que hagamos deben ser pequeños, no tan perceptibles en lo cotidiano, pues no es bueno que en esta época de crisis nos autoexijamos a hacer cambios que lo único que llevan es al mencionado estrés y ya saben a dónde más. Ese coronavirus, mírenlo como la tía Beata harta que me visita, el mal visitante. Es como una visita de una tía maluca. Ay, hay que arreglarle la pieza, darle comida, llevarle los caprichos, las pantuflas. Acoja a esa tía maluca. Así es el duelo. Ella se irá algún día como el coronavirus. Acójalo, él se irá algún día. Hágale aceptación, aceptación emocional. Es como el adagio chino que dice, si el río se torna turbio, déjalo correr. Él solito adquirirá transparencia. Cuando le metemos la mano al río, los seres humanos lo volvemos un pantanero. Pues hoy los invito a pensar, para ir ya culminando, a que pues estamos en duelo y debemos hacer que estos cambios sean parte de nuestra vida. Invitación a construir sobre este escenario. Para unos más chévere que para otros. Al principio les dije, todos los actores del mundo estamos en duelo. Y termino esta parte, esta parte diciendo, miren esta parte que me parece bien interesante y es, hay un autor que de pronto ustedes lo han visto, se llama Stephen Covey, es un autor de organizaciones y él habla de las personas altamente efectivas. Eso se puede retomar para esta situación. Él habla de unas áreas que son del ser humano, que son vivir, amar, aprender, dejar un legado y tiempo de ocio. Vivir, área física, rutinas,
el suelo, la alimentación, la casa, vivir, todo lo que está tangible a la vida, amar, área social, amigos, pareja, reunión, esposos, esa área social la tenemos bien enredada por el novio va y visita a la novia y tiene que estar de tapabocas porque los papás no lo dejan, no haga la visita en el garaje. Esto es un cuento, ¿cierto? Cada uno busca sus estrategias. El tema de las pasiones, de las relaciones sociales, sexuales, es otro cuento también. Entonces, vivir toda la parte física, todo lo básico, las necesidades básicas, el alimento, el agua, amar la segunda área, social, amigos, pareja, tercera, aprender. Tenemos que estar también concentrados en tener aprendizaje en este momento para tener un equilibrio, área mental, laboral, estudiar, tener un equilibrio, hacer cursos, cosas. Dejar un legado, área espiritual, muy importante, cualquiera sea nuestra creencia religiosa. Ser muy, en este momento, refugiarnos también en Dios. El área espiritual es muy importante. Y la quinta área, el ocio, algo de pereza, algo de pijama, algo de Netflix, no está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la recomendación? Fuera de todas las que les he dado, balance entre estas áreas, balance entre estas áreas, balance. Eh, eh, es muy importante. Ocio, dejar un legado, aprender, amar y vivir. Vivir, amar, aprender, dejar un legado, ocio. Balance entre todas estas áreas para evitar la autoexigencia, porque la crisis ya está. No le metamos autoexigencia a la crisis para que la crisis no detone. Duelo ya está para que la crisis no detone y el duelo mal manejado, al duelo que no se le hace aceptación emocional, genera emociones secundarias como son el estrés, alto cortisol, el alto cortisol, depresión y la depresión, ansiedad. Punto, está ahí. Son las 5:50, nos quedarían 15 minutos. Yo quiero abrir esto a preguntas, comentarios y si no lo tienen, pues sigo conversando, ¿cierto? Si yo soy bueno para conversar, soy bueno. Entonces, me cuentan ya Katherine, la psicóloga, y Jenny, la psicóloga, me cuentan cómo quieren seguir manejando el asunto. Adelante. Bueno, Felipe, tenemos hasta el momento solo una pregunta, yo se las voy a leer y pues esperamos como responderla y puedes seguir conversando porque solo tenemos hasta el momento un comentario, pregunta, digámoslo así. El señor John Ochoa nos escribe, me parece muy interesante el tema de bajar la presión, pues es una cascada. El colegio tiene la presión de cumplir unas horas de asignación de parte del Ministerio de Educación. Los profes, la presión de las directivas, los padres tenemos la presión del trabajo y la incertidumbre. Y siento que los que reciben gran parte de toda esta presión acumulada son nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Totalmente, totalmente. Ahí habría que, en una reunión de padres o ustedes mirarlo, porque es que, a ver, es una realidad. ¿La realidad cuál es? Que nosotros tenemos que priorizar temas en estos momentos, ¿cierto? Y si desde la junta de padres del colegio o algo, pienso que es importante trabajar y liderarlo desde el colegio y desde los padres, tener un encuentro importante, muy de orden conciliador, porque en este momento, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es la salud física y mental. Y esa tiene que ser la prioridad de todo el mundo, ¿cierto? O sea, el ser humano antes de que existiese este capitalismo estaba solo en el monte y era recolector de frutas, ¿cierto? En este momento, la vida nos está devolviendo, ese coronavirus nos está devolviendo a nuestra esencia, ¿sí? Entonces nos olvidamos que tenemos unas áreas y uno empieza a ver gente que dice, bueno, y nos vamos a morir de hambre. Pero ¿por qué de hambre? De hambre sí, pero porque estamos enseñados a solucionar desde nuestra mente las cosas por una sola ruta. Yo en estos días decía una idea muy loca. Yo decía, pero ¿por qué no han abierto discotecas, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Por qué no han abierto restaurantes, por ejemplo? Son 4 meses. Me van a decir que así como sacamos una moto al mercado, por ejemplo, Auteco, saca motos al mercado y saca cascos, así igual en 15 días no somos capaces de sacar un casco. Si todos tuviéramos un casco, tipo, ¿se acuerdan de esa serie de muñequitos? Eh, Se me olvidó el nombre, donde está Cósmico,
bueno, me olvido los futuristas, es una serie de Hanna-Barbera. Los supersónicos. Gracias. Los supersónicos. O sea, eso es de 1980, más o menos, 85. A mí me tocó cuando estaba chiquito y adolescente. Y ellos tenían sus cápsulas, ¿cierto? Incluso uno ve imágenes por allá muy viejas en donde hubo unas pandemias y eran unas caricaturas con unos cascos. O sea, yo decía, pues madre, ¿quién quisiera de pronto irse a pegarse una bailadita a una discoteca esta noche, ¿cierto? El viernes. Cualquiera podría. ¿Por qué no nos ponemos unos cascos que la misma discoteca los suministre y póngale el casco? O sea, para mí es muy fácil y si yo tuviera una empresa de casco ya los hubiera hecho. Lo que pasa es que así como funcionan las estrategias de nuestra mente y la manera lineal a como estamos acostumbrados a organizar el mundo, de esa misma manera son los bloqueos. Entonces todos nos vamos quedando con las mismas estrategias de solucionar los mismos problemas y se nos coarta y se nos nubla la creatividad. Además, sumándole a esto, nuestros gobiernos, y no hablo del gobierno de Colombia porque no quiero politizar el asunto, hablo del gobierno a nivel mundial, ¿cierto? Y de la historia y la historicidad que tienen los gobiernos a nivel mundial en cuanto a la parte burocrática y la dificultad para sacar algo adelante, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una señora que es vecina mía por allá en un lote que tengo por allá en Bolombolo, y la señora es la mamá de una chica de la de Antioquia, que es la que está organizando todo el tema en la Universidad de Antioquia, de lo del plasma, para el tema de que el coronavirus dure más poquito tiempo. Ellos montaron, la Universidad de Antioquia montó en el aeropuerto, arriba en Río Negro, en Zona Franca, un laboratorio para poder dar asesoría a otros países, pues con menos papeleo, ¿cierto? Y allá lo tienen. Y ellos ya han asesorado a países como Israel y otros países que ya han incrementado esa vaina y los han dejado, ¿cierto? Aquí nos demoramos tanto para montar los ventiladores y la estrategia fue tan lenta que ya de pronto hasta los ventiladores se pierden porque pues ya no hace falta porque va a bajar el pico. Entonces, bueno, en fin, o sea, es la lentitud de la mente y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. No es culpa de nadie, es culpa de un sistema que nosotros mismos, los seres humanos, hemos creado. Entonces, en este momento, les decía, el domingo salía un montón de gente con las familias. Un familiar mío le dijo al hijo, porque los iban a mandar a Canadá ahora en septiembre y no pudieron ir pues por todo el tema de la pandemia. Entonces le dijo al hijo, tranquilo, usted va al entrante a Canadá como sea. Ah, no, es que el colegio no lo permite ya. Otro colegio, ¿cierto? El colegio ya el entrante no lo permite porque ya la niña no va a estar en no sé qué año, en quinto de primaria, sino en sexto, cualquier año, ¿cierto? Entonces, y ese paseo es de quinto, o sea, pura rigidez mental, ¿cierto? Entonces, el familiar mío le dijo al colegio, no, es que el año entrante yo no lo matriculo y lo mando para Canadá y que tenga su año de vivencia en Canadá. O sea, ese familiar mío tuvo una apertura mental, ¿cierto? ¿Qué importa que pierda un año? No lo va a perder, lo va a ganar en Canadá en una cosa súper bacana. Entonces, incluso hemos tenido pacientes que le dicen, si va a perder el año, que lo pierda, ¿sí? Vaya a clases y todo. Mire que le estoy dando unos consejos pésimos y si me ve el coordinador académico me mata, pero yo pienso que hay que poner en una balanza el tema de la salud mental y el tema académico, que es el tema laboral de los niños, ¿cierto? Entonces, hay que darle mucho más prioridad en este momento a la salud mental. ¿Por qué? Porque si no le damos prioridad a la salud mental y no se logran unas negociaciones pues, con las diferentes instituciones para darle mucha más fuerza a la salud mental, va a detonar y cuando termine todo esto en 6, 7 meses, que faltan todavía más o menos, le pongo yo al ojo esto, ¿qué va a pasar? La salud mental va a estar tan afectada que van a quedar incluso secuelas y problemas de aprendizaje de los niños por lo que estamos provocando en este momento y sus temores, ¿sí? Y se los digo yo con conocimiento de causa por el aumento de consultas y de pacientes. Y, o sea, la consulta nuestra, yo tengo en el Centro de Psicología Integral 12 psicólogos en diferentes especialidades y me entero de casos, pues nombres propios obviamente por todo el tema de confidencialidad, pero nos enteramos de casos en los staff que hacemos, de casos, o sea, todo se tornó coronavirus, o sea, todo es todo coronavirus. El que tenía un problema de pareja, es pareja y coronavirus. El que tenía un problema sexual, es problema sexual y coronavirus y niños. El que tenía un problema con TDAH, con déficit de atención y hiperactividad del niño, se aumentó, ¿cierto? Se aumentó y aumentó la agresividad porque entonces ya le pega al hermanito el doble. Entonces hay un cuento allí en donde los líderes tenemos que ponernos las pilas a mirar cómo vamos a manejar eso. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, Pipe, ya tenemos muchas. Entonces tenemos por acá un comentario bien interesante de Cristina Arboleda, que es la coordinadora de convivencia del colegio de la parte bachillerato. Dice,
Hay una latente y es que a pesar de que estamos rodeados de muchas personas, nos sentimos solos. Siempre hará falta el compartir de forma directa con los amigos y demás personas. Es así como el colegio se convierte en ese espacio vital de socialización, puesto que allí convergen los grupos de pares y nos tocó generar otros escenarios en casa para disipar situaciones de ansiedad. Es decir, tenemos que suplir de cierta manera eso. Tenemos un Total, comentario de doña Eliana. yo les comento así. Mi hijo está manifestando mucha ansiedad respecto a la carga académica. ¿Qué puedo hacer? Creo que ahí en la diapositiva que tiene Felipe en este momento, pues nos da como respuesta a eso. Sí, la coordinadora de convivencia, me parece muy bien el comentario porque con este cuento nos hemos dado cuenta de una manera muy especial que el mundo se las daba de café con leche y decíamos que éramos los plus, los pupi, pues los papás de la tecnología. Siglo XXI, te compraste el iPhone, yo no sé qué, en este momento nos damos cuenta que de verdad sí hemos tenido que reinventar muchas cosas y de verdad que hay muchas carencias. Yo cambiaría mi iPhone 11 por poder salir a la calle y darle un abrazo a mucha gente, ¿cierto? O sea, y sé que entonces llegó lo humano de nuevo. Y ahí desde ese comentario de la coordinadora de convivencia, me parece que también va el tema de comunidad. O sea, no busquemos peleas hoy, al contrario, busquemos soluciones hoy, ¿cierto? No le meta más crisis a esa bola de nieve. Esa bola de nieve tiene que ir más suave y ligera, ¿cierto? Allí pueden ir leyendo ustedes algunas cositas en el quehacer, ¿cierto? Como a modo concluyente. ¿Hay algo más ahí, Catherine? Sí, dame un segundo, ya estoy acá, que es que se me devolvió el chat. Tenemos varias, a ver de dónde iba. Bueno, ya doña Eliana entonces ahí encuentra algunas estrategias. Vamos con Alejandro Pino Perdomo. Recuerden, porfa, los que me están escribiendo el nombre que deben de diligenciar, es listado de asistencia que ya se los he compartido en varias partes del chat. Dice Alejandro Pino, ¿cómo manejar los procesos depresivos en nuestros adolescentes durante esta situación? Sí, si te das cuenta o tenés alguna preocupación porque el adolescente entró de verdad en depresión, o sea, diferenciando depresión y tristeza, es bueno consultar. O sea, es bueno consultar porque una depresión es una enfermedad que puede ser grave. Sabemos que una depresión puede ser la antesala del suicidio. Es muy importante consultar y pedir ayuda si vemos que hay síntomas recurrentes y que hay de pronto antecedentes familiares con respecto a eso, o hay una baja de litio de pronto en la persona y anteriormente había sido diagnosticada con esta enfermedad de salud mental. Si vemos que simplemente es tristeza, miremos las áreas y empecemos a mirar cómo podemos nosotros empezar a generar escenarios en donde ellos puedan tener sus áreas, las de las que hablamos ahorita, por ejemplo, el área social que es tan importante para los adolescentes, alimentada. Cuando yo les ponía ahorita el ejemplo a ustedes de que veíamos las familias el fin de semana saliendo, eso es bueno. O sea, busquen recursos y estrategias. Eh, Escúchenlo, o sea, hablen con los jóvenes, que ellos expresen y sean empáticos con su discurso. ¿Qué quiere decir ser empático? Empático no solamente la idea basta de ponerse en el lugar del otro, no. Empático es, les voy a poner un ejemplo. A mí me dice, la hija me dice, papá, me está costando muchísimo esfuerzo hacer la tarea, o qué pereza hacer la tarea. Sí, hija, qué pereza hacer la tarea. O sea, empático es ponerme en el lugar del otro y aliarme con la emoción del otro. Ya cuando yo logro y veo en su parte no verbal que esa persona me está parando bolas y que vio que la alianza era positiva, empiece a acompañarlo. Y si más adelante tiene que refutar algo para enseñarle, hágalo. Pero más adelantico, déjelo más adelantico, pero sea empático desde el principio, ¿cierto? Es una buena estrategia. Con los adolescentes funciona mucho, porque muchas veces nuestro pensamiento y nuestra mente de adulto tiene unas estrategias que ya tienen más recorrido y más experiencia, obviamente, pues porque somos más viejos, y entonces chocan con las del adolescente, que apenas es una persona que su mente está explorando y buscando las opciones, ¿cierto? Entonces chocan, entonces véalo como adolescente y sea empático, póngase en el lugar de él de esa manera. Empático es escúchelo, alíese con la emoción de él. Listo, muchísimas gracias. Acá hay varias preguntas
que yo creo que ha sido como respondiendo en la medida que das estrategias. María José, la familia de María José Moreno nos dice, mis hijas están en el punto que no quieren estar concentradas, las tareas se convirtieron en inconvenientes familiares. ¿Qué hacer en este caso donde no se puede por la irresponsabilidad y se contagian como de las cargas de la misma familia? Es decir, lo que hablábamos ahora, se nos junta como toda la crisis de diferentes contextos. Sí, es todo eso, o sea, esto es complejo, yo no les puedo dar aquí fórmulas mágicas, les puedo dar algunas estrategias que ya se las he venido dando. Es importantísimo un ejercicio de empatía, de escucharlos, de pronto de hacer un poquito de distracción. Cuando yo les decía ahorita que si una preocupación es real o un pensamiento es intrusivo, ¿yo qué puedo hacer? Hacerle distracción. ¿Cómo le hago distracción? Miremos un poco, o sea, tengamos unos hábitos y unas rutinas de tareas, obviamente, que no sean exageradas, pero que sean hábitos y rutinas donde ustedes se puedan sentar con ellos a hacer las tareas o a estar en clase, pero también tengamos momentos de distracción. Miremos y reflexionemos en familia acerca de cómo están todas las áreas y si de verdad sí las estamos tocando, ¿cierto? Incluso si tengo en estos momentos problemas de pareja con mi pareja graves y tal cosa, y no he tomado la decisión de divorciarme, no me quiero divorciar, pero estoy en un momento maluco de pareja, pues tratemos de hacer algunos pactos de convivencia dentro de la casa, ¿cierto? Es eso, hay que hacer pactos, hay que hacer distracción a los pensamientos, y la distracción se forma compartiendo con ellos, salga, o sea, cosas muy básicas, también muy tangibles, siempre una matica con él, o sea, haga cosas muy, salgan a caminar, jueguen parques, o sea, cosas que distraigan, pero también tenga rutinas, ¿cierto? Y sobre todo, tratemos de, una recomendación muy buena es tratemos de que la vida continúe igual a como venía. Es decir, por ejemplo, yo normalmente en mi vida normal me levantaba a las 6:30 de la mañana y ahora pues como no tengo que ir en carro a ninguna parte, pues me levanto a las 7, ¿cierto? Y acabo de trabajar y cierro computadora a las 5. Después hago ejercicio, hago tal cosa, pero es más o menos para que la idea es que ustedes solucionen sus problemas pensando en no ponerle más cargas extras a la mente para que la mente pueda tener sus estrategias más o menos que tenía adaptadas y que no tengamos cosas nuevas. Igual le pasa a los niños, ellos están teniendo que idear estrategias nuevas, con tensiones también que a veces ellos no las van a manifestar porque ellos no tienen un lenguaje tan desarrollado como nosotros, entonces les va a dar más dificultad pintar de la situación, hablar con ellos, pues busquen apoyo de la psicóloga del colegio, busquen apoyo externo también, etc. Aló. Buenas. ¿Me escuchan? Está en una reunión. Aló, don Luis Felipe, ¿me escuchan? Sí, Mira, es que yo tengo un problema. Yo tengo dos hijas que están todo el tiempo metidos en los computadores. Si no es en el computador, es en el celular, pero no hacen más en todo el día. O sea, hacen unas cositas que les toca, sí, pero les queda tanto tiempo que yo estoy muy preocupada porque todo el tiempo están en el computador y están con las redes sociales y están con, o sea, pues sí, en la mañana en el colegio y después redes sociales y yo no sé qué más miran, pero es todo el tiempo en los computadores. Yo estoy muy preocupada con eso. ¿Ahí qué puedo hacer? O eso está bien, a mí me parece que no, no sé qué puede hacer, pues como para solucionar eso. vea, eso es complejo, es porque yo pienso que muchas de las familias que están escuchando aquí están en la misma situación. Ahora más que nunca nos volveremos mucho más adictos a esas máquinas. Antes ellos me imagino que tenían una rutina, iban al colegio, en el colegio me imagino que pues en ciertos espacios, de pronto en algunos colegios los dejaban usar eso, otras veces no. Entonces se instauraba una norma alrededor de eso. Hay que poner y poner unos espacios y negociar con ellos y manifestar la preocupación frente a eso, sin generar gran caos en este momento y dejarlos decidir y escucharlos para que ellas tomen la misma decisión de obtener otras rutinas y otras cosas que les hagan de pronto bienestar. Porque en este momento pues nos refugiamos en muchas cosas y si vemos que estamos más refugiados en una cosa que en otra, eso va a causar una inestabilidad. Lo que tenemos que buscar es que en las áreas del ser humano todas estén más o menos de la misma forma equilibradas, ¿cierto? Para no entrar en este tema de ansiedad y de salud mental. Ahí podrías generar unos hábitos con ellas y una negociación con ellas. ¿Cuántos años tienen?
Una tiene 13 y la otra tiene 16. Pero es que definitivamente no he logrado, o sea, ese Netflix, es que hay mucha cosa que definitivamente las mantienen es privadas ahí en la pantalla, o sea, también, o sea, largan de pronto el computador porque yo les digo, oiga, ya no más, entonces entran al televisor, entonces esto es la locura, uno ya no sabe qué hacer. Pienso que en esas edades manifiéstale inicialmente la preocupación, sin echarles cantaleta, con un discurso muy empático, diciéndoles que te preocupa eso, que querés ver soluciones y que las querés ver haciendo otras cosas, que pueden negociar. O sea, es una edad para que puedan negociar de pronto. Y si hay una norma frente a eso, pues pondrías una norma frente a eso como la mamá, ¿cierto? Si hay autoridad frente a ellas y de pronto otras cosas. No quiero que lo hagas, pues ya tocaría buscar ayuda. Bueno, Pipe, muchísimas gracias por darle respuesta a la pregunta de la señora Natalia, ya que ella nos conversó, pues era la pregunta que seguía, entonces continúo leyendo en el chat. ¿Cómo están manejando el estrés de los docentes? Bueno, yo voy a dar respuesta brevemente a esa pregunta, aunque no va a en este momento. Se están haciendo asesorías individuales desde psicoorientación en el colegio y también se acuden pues como a los recursos de acompañamiento continuo y constante en todas las actividades que ellos realizan, al igual que actividades de discernimiento y de canalización emocional, como pueden ser actividades de yoga, hemos tenido conciertos virtuales y algunas actividades que nos integren como equipo y que también nos ayuden a tramitar todas estas crisis que para todos están siendo complejas. Bueno, continúo con la señora Claudia Rincón. Sí, apoyo totalmente esta posición porque veo que el colegio no está considerando las prioridades mentales ni de los chicos ni de las familias. Sigo igual la exigencia académica y sí es muy importante la motivación, empezando por el horario tan temprano que deben comenzar a estudiar sin ninguna motivación para sentarse frente a un PC. No es que hagan nada, pero sí falta flexibilidad de parte del colegio en cuanto a lo académico. Bueno, esa flexibilidad se ha venido evaluando, se ha venido mejorando cada día en ese proceso, porque les recuerdo que tanto para las familias como para el colegio esta contingencia fue algo absolutamente nuevo. Y Felipe, que es el coordinador del programa de psicología en una universidad, también puede dar fe de que en marcha es que se van corrigiendo muchas cosas porque es una contingencia, o sea, es nuevo para todos. Bueno, voy a agilizar un poco. Alejandro Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo manejar correctamente la información tóxica de los medios? Pipe, ¿alguna recomendación ahí como frente a la información tóxica que nos están brindando los medios de redes sociales? ¿Cómo manejar la información tóxica de los medios? No, es que hay mucha cosa. O sea, hay demasiadas cosas, eso sería otra charla completa. Por ejemplo, hay muchas posturas en donde yo hablaba con una médica y decía, me decía llorando, es que me da muchísima rabia que la gente diga que esto es un negocio. Y me decía, ¿negocio para quién? ¿Dónde? ¿Cierto? O que politicen el asunto. O sea, esto nos agarró a todos, y lo acabaste de decir, Catherine, a las instituciones, al gobierno, a todo el mundo lo agarró con los calzones abajo. Y el que se dedique en los medios de comunicación o en cualquier parte a criticar alguna institución en este momento, está cayendo en una trampa de la mente, ¿cierto? ¿Cuál es la trampa de la mente? Poner en el otro lo que tú no puedes, o sea, una proyección, poner en el otro lo que tú no puedes solucionar en ti mismo porque no tienes los recursos en este momento ni las estrategias mentales para hacerlo, ¿cierto? Y se cae en la crítica y en el otro, porque es más fácil ponerlo en el otro que asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Este tema de los medios, pues yo, por ejemplo, opté al principio, como les dije, yo adictos a las noticias, a ver el presidente a las 6 de la tarde, que subió o bajó. Hay que aislarse. Si usted quiere una estrategia para los medios, es ponerse también un horario para ver de vez en cuando un noticiero para no estar desinformado. Pero si uno está toda hora en pro de eso, en pro de noticias y en todo eso, ¿qué va a generar eso? Mucha información, saturación muy alta de información, y va a generar niveles altos de cortisol, estrés, autoexigencia, miedo, adivinar el futuro, predecir el futuro, estar con ansiedad, y eso es lo que va a hacer. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me entiendan a todas estas preguntas que les estoy dando respuesta es que ustedes, entendiendo el funcionamiento de la mente,
se van a dar cuenta qué les conviene y qué no, y se van a dar cuenta qué le conviene a su familia y qué no, por lo que está pasando. O sea, ¿cómo es el manejo de una crisis? ¿Cómo es el manejo de esta intempestiva sorpresa que ocurrió y cómo nuestra mente es más lenta para adaptarse a las crisis y a las cosas que la misma vida diaria, ¿cierto? Entonces, este tema de los medios, evite medios, o sea, no, toda hora viendo noticias y todo eso, alejen también un poquito los niños de los medios, así como a uno chiquito no lo dejaban ver novelas, ahora todos los niños ven novelas, y todos los niños mantienen el internet, tienen el celular desde los 3 años, entonces los mismos papás los hemos conectado allá y ahora decimos, ¿cómo salimos de allá? Busquemos las estrategias como papás, eso es otra charla completa, o sea, la norma, instaure la norma, entonces el papá y la mamá, yo creo que ya podríamos, adelante. Listo, por acá hay una pregunta. Las preguntas realmente encaminadas a las mismas estrategias que hemos venido dando y creo que con lo que Felipe nos ha ido contando, se han resuelto en su mayoría. Dice, mi hijo está muy desmotivado con recibir clases virtuales del semillero de fútbol. ¿Es normal? ¿Debo exigirle que lo haga responsablemente o cómo debo lograr que se encuentre el lado del encuentro virtual? Debo respetar su sentir de no quererlo hacer. Es totalmente normal que esté bajita la motivación, por lo mismo que les digo, son cosas nuevas, ¿cierto? Cuando uno tiene cosas nuevas, es como cuando usted está nuevo en un grupo, cuando usted está nuevo en un grupo, usted al principio puede desertar de ese grupo, ¿cierto? Cuando somos inexpertos en algo, somos más nuevos y pues, queremos desertar. Si son niños, tratemos por todos los medios de acompañarlos y que ellos continúen con disciplina, en este caso pues en la escuela de fútbol virtual, ¿cierto? Obviamente va a estar desanimado, pero pues generémosle un poquito de seguridad y acompañamiento frente al tema y hablemos abiertamente de lo que está pasando con él para que se mantenga animado. Bueno, tenemos por acá otra pregunta que nos dice, mi hijo está presentando un desorden en el sueño, la alimentación y esto dificulta su rendimiento académico y causa que tengo que estar todo el tiempo pendiente y me causa un poco de estrés porque no me rinde mi tiempo laboral. No sé si será el cansancio. Sí, debe ser el cansancio, claro, es totalmente normal también. Y ahí, pues, Si eso es muy recomendaría, y recurrente, perdón, puede Pipe, buscar que te ayuda. interrumpa, si el niño ya te está presentando algunas dificultades en su proceso de alimentación y sueño, consultar. Puedes escribirnos al correo de psicoorientación y te damos la asesoría para que consultes con psicólogo clínico externo. Bueno. A ver, no, ya están como repitiendo mucho las preguntas, todos son en cuanto a... Cate, por acá hay uno de Saúl Valderrama, dice cómo manejar la ansiedad e hiperactividad de los niños, cómo manejar la pérdida del gusto de los niños por el estudio y que sean responsables con relación a su tarea. También hablan algo, pero Sí, Tomás Uribe, la salud mental que quieren en este momento los hijos es libertad con el celular o videojuegos. ¿Esto es correcto? no. Pipe, ¿nos escuchaste esa pregunta? Sí, lo del celular, videojuegos, que no escuché el final, si es recurre, ¿cuál es la pregunta? La familia nos dice, la salud mental que quieren los hijos es libertad total en el uso de celular y videojuegos. ¿Sí es correcto esto? Lo que pasa es que eso es lo que quieren los niños y lo que quieren los padres, ¿cierto? Yo diría que ahí se necesita solicitar de pronto una asesoría de pautas de crianza de qué hacer, porque cuando me dicen esto, hay que ver también cómo se ha construido la norma en el hogar y cómo hoy que nos toca hacer otras cosas, pues los hijos en la crisis, la mente de los hijos en la crisis lo que hace es buscar los recursos más habituales es decir, si yo me relajo con el celular, ellos van a buscar el celular, ¿cierto? Y es totalmente normal en este momento. Habría que mirar con qué intensidad lo está usando
y hasta dónde sigue la normativa de la casa, sigue las recomendaciones de los papás, obedece o no obedece. Yo no vería tan problemático como tal el celular, como tal como celular. Yo vería más problemático es la interpretación que están haciendo los papás del uso del celular y lo permisivos o no que puedan ser en este momento, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que buscar el equilibrio. Yo también buscaría ayuda allí para ver cada caso específico, porque yo pienso que si ustedes no ven que les está cogiendo ventaja la normativa del celular y las normas que ponen en casa frente a los problemas que se les están poniendo y se les sale de las manos, es mejor buscar ayuda en este caso. Bueno, entonces ahí como para concluir, con lo que Felipe nos menciona acerca de la ayuda que pueden buscar en la institución, en el chat van a encontrar los correos de Jenny, que es la encargada de bachillerato, y el correo mío, que soy la encargada de primaria. Estos correos, recuerden que se han venido compartiendo en la plataforma, la plataforma institucional, al igual que también lo hemos estado publicando los encargados con los padres, tutores comunitarios por las redes sociales. Ahí nos pueden escribir y nosotras con todo el gusto y el cariño del mundo les vamos a dar respuesta y les vamos a orientar en lo que sea necesario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar acá, por hacer parte de este proceso. Y a Luis Felipe también muchas gracias por su claridad, por su coherencia, porque personalmente me gustó mucho el evento y espero que a todos les haya gustado mucho y haya sido muy significativo, puedan sacar de esto muchas estrategias para implementar en familia.